de un tema que me han planteado como preocupación, que es la falta de captación de prospectos que tienen algunos agentes inmobiliarios. Mientras se unen, ¿no, Julio? Te consulto. Vos me habías comentado que de varias oficinas han hablado con vos y cuál es la problemática que plantean Bueno, la problemática es que tienen un grupo de agentes que no captan. y por qué no captan. Bueno, justamente, yo tengo una teoría. Yo creo que no captan porque no le dedican el tiempo suficiente a la captación y porque no aplican las herramientas que corresponden para poder obtener esa captación. Puede ser entonces un problema de tiempo y si no fuera de tiempo, podría ser que no conocen de procesos de captación. Probablemente. Además de A eso, veces puede ser que los conozcan, pero no los aplican. ¿Eh? Hay un libro que el otro día en el curso de gerente lo estábamos hablando, que se llama La brecha entre el saber y el hacer, y ese libro dice, uno puede saber cómo se hace algo, pero después no lo hace. Entonces hay una brecha entre el saber y el hacer. está bien. Y además de, a lo mejor dicen, bueno, hago un curso, aprendí a captar, sé cómo captar. Em, ¿Qué es lo que les pasa que después terminan en la inacción? ¿Es la comodidad? Comodidad. Ahí está. La ¿Es la comodidad. comodidad? Sí, sí. Salir de tu zona de confort no es fácil. ¿Eh? Entonces, ellos no le pueden echar la culpa, no le pueden echar la culpa al mercado, porque el mercado está efusivo, está explotando. Ya lo vamos a ver sobre el final de la presentación. Es la comodidad. Bien, una preguntita más y ya enseguida arrancamos. Bien, Igual, Julio, te hago una consulta que siempre hacen. ¿Por qué la gente del exterior no puede inscribirse al curso RIP y cuándo es el próximo curso RIP? la gente del exterior no puede inscribirse en el curso RIP que damos en Argentina porque el contrato que tenemos con el Residential Real Estate Council, que es la institución madre de este curso, nos limita a dar cursos en Argentina y Uruguay. Es decir, gente residente de Argentina y gente residente de Uruguay. O sea, En, curso, en, claro, que viven en la gente, o sea, es decir, si hay un argentino que vive en Chile, no puede hacer el curso. exactamente. Ahora, si es un chileno que vive en la Argentina, puede hacer el curso. Si es un argentino que vive en la Argentina, por supuesto que lo puede Es hacer. decir, el curso se da presencial y se da también virtual, pero en los dos casos tienen que estar viviendo dentro de la jurisdicción de Argentina. Eso, o Uruguay. Y Uruguay. Esa es la razón. ¿Cuál es el próximo curso que tenemos? El próximo curso es virtual y va a comenzar el 5 de mayo. Y en junio, aparte del curso virtual de junio, tenemos un curso presencial. Paralelamente al virtual va a haber un presencial. Entonces, para recibir información te escriben info por mensaje privado y automáticamente les llega un mensaje que los guía cómo conseguir esa información. Una recomendación, no esperen a último momento inscribirse. Ocurre que esperan, y yo trato de cerrar el curso una semana antes del inicio. ¿Por qué? Porque hay una serie de tareas de preparación del curso que es necesario que el alumno pase por ellas, especialmente mirando una determinada cantidad de videos, que los videos los van a poner en el tema que después se va a tratar en el curso. Si la inscripción la quieren hacer el día antes o 2 días antes, en realidad el curso ya está cerrado. Lo cerramos como mínimo como una semana de anticipación a la fecha de inicio. Bien, bueno, empezamos entonces con la clase de hoy. Contanos qué tema vamos a estar viendo. Bien, vamos a hablar del proceso de captación rápidamente para saber cómo se realiza. El proceso de captación comienza, ustedes ven el gráfico en la pantalla, con el posicionamiento del agente inmobiliario. ¿Qué significa posicionarse? Estar en la cabeza de la persona para que cuando alguien le pregunte, che, ¿conoces un corredor inmobiliario? Sí, lo conozco a Daniel o Esteban o Federico, el que corresponda. Eso es posicionamiento. Yo me posiciono en la cabeza de la persona. ¿Cómo lo hago? Ahora vamos a ver una serie de técnicas que generan ese posicionamiento. Una vez que yo he logrado el posicionamiento y he logrado presentarme a la comunidad
como agente inmobiliario, hay dos métodos de captación. Un método de captación es conectar con tu esfera de influencia, que la ventaja que tiene es que la esfera de influencia son personas conocidas y las personas conocidas tienen confianza en vos y vos confianza en ellos, y la confianza es la mitad de camino a lograr una captación. Y si no tengo personas conocidas, el otro método es trabajar con los vecinos del barrio. Esos son los dos métodos de captación. Cualquiera de esos dos métodos o las recomendaciones, que sería el tercero, pero que ese es pasivo, o sea, no tengo la recomendación porque presté un servicio que deleitó a los clientes y por ese motivo, por ese lado me viene una recomendación, tanto sea por el trabajo que yo hice con mi esfera de influencia, por el trabajo que yo hice con los vecinos o por las recomendaciones recibidas, logro la primera entrevista. Una primera entrevista que la función que va a cumplir es fundamentalmente la función de filtrar si la persona que está necesitada de vender una propiedad tiene las características necesarias para poder tomarlo. Fundamentalmente si está motivado. Y esa motivación yo la detecto con 3 elementos. Si está dispuesto a ser flexible con respecto al precio, si está dispuesto a trabajar su propiedad en exclusiva y si está dispuesto a pagar los honorarios que establece el colegio profesional o los usos y costumbres. Si esas 3 cosas marchan bien, sigo adelante. ¿Con qué sigo? Sigo con la realización de un análisis comparativo de mercado que va a terminar en una estrategia de precios y sigo con un plan de comercialización. Dado todos estos elementos, el paso final para cerrar el proceso es la obtención de una autorización en exclusiva. Y si se logra una autorización en exclusiva, la propiedad ingresa al stock y comienza el proceso. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Antes de avanzar, les quiero hablar de algo que yo desarrollé o inventé, que lo llamé mantra inmobiliario. El mantra es una oración que utilizan los budistas para honrar a su Dios, que repiten constantemente. Y el mantra que yo desarrollé es: voy a captar solo lo que voy a vender. Y un poco en serio, un poco en broma, le digo a los agentes: repitan 5 veces antes de entrar a la casa de un prospecto: voy a captar solo lo que voy a vender. Voy a captar solo lo que voy a vender. Voy a captar solo lo que voy a vender. Voy a captar solo lo que voy a vender. Voy a captar solo lo que voy a vender. Y entran. Y uno le preguntaría: ¿y qué vas a hacer? Voy a captar solo lo que voy a vender. ¿Qué significa voy a captar solo lo que voy a vender? Analizaré la motivación y urgencia del propietario para vender. Trabajaré con un precio competitivo para ofrecer el inmueble en el mercado. Solo realizaré un acuerdo de exclusiva por 90 días. Compartiré la venta con todos los colegas que tengan un comprador. Cobraré los honorarios establecidos por el colegio profesional o los usos y costumbres cuando no hay colegio. Estableceré un plazo de 90 días para vender. Y si no se logra la venta por falta de interés del propietario, no voy a renovar la autorización de venta. Es decir, tenemos que hacer que el stock rote. Una vez por semana le voy a informar al propietario cómo evoluciona su oferta en el mercado y haré reuniones mensuales con el propietario para determinar si la estrategia de comercialización es la correcta. Acá quiero hacer una aclaración porque en los comentarios siempre me tiran piedras con este tema. Es posible vender antes de los 90 días. En general, los agentes inmobiliarios que han hecho el curso RIP venden en un promedio de 60 a 70 días. O sea que es posible, no es imposible. Sigamos. Otro tema importante es tener en claro algunas definiciones. ¿Quién es un cliente? Cliente es la persona que te busca para solicitarte un servicio. O sea, es la persona que te busca. El que llega por una búsqueda de un inmueble no es cliente, es consumidor. Lamentablemente, mal se lo llama cliente. Cliente es quien acepta tus recomendaciones. El que no acepta tus recomendaciones no es cliente. Vas a llamar cliente a un prospecto propietario que ha firmado una autorización de venta o a un prospecto comprador que haya firmado una autorización de búsqueda. Prospecto
Es una persona a la que le has ofrecido tus servicios, no es cliente, mal llamado contacto. Si llamas contacto a la persona, la acción de comunicarte con ella también es contacto. Por lo tanto, es importante tener en claro las palabras. Los norteamericanos a esto lo llaman lead. Bien, estas definiciones son importantes porque si no hablamos siempre de cliente, voy a perder el cliente y no es cliente. Hasta que no te firmó una autorización de venta, no es cliente, entonces no van a perder nada. Bien, sigamos. Una cosa importante en el proceso de captación es tu marca personal. Sos vos como persona y como persona que lo que realiza es comercializar inmuebles. Yo acá les resumí 12 acciones que permiten construir tu marca personal. Hay mucho escrito en internet sobre marca personal. Es esta otra visión de cómo construir la marca personal. En primer lugar, ustedes tienen que tener en claro cuál es su porqué. O sea, por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué es importante? Porque esto me permite a mí explicarle al propietario qué es lo que voy a hacer con mi trabajo. Hay una inmobiliaria española que el porqué que tienen, el propósito, porqué, propósito, visión, significa lo mismo. El propósito que tiene esta inmobiliaria es el siguiente. Mi propósito es ayudarte en una de las decisiones más importantes de tu vida. Fuerte, pero es así. En segundo lugar, construye la marca personal, tu marco de valores, tus valores. ¿Cuáles podrían ser los valores? Explico cuáles son los míos. Transparencia, compromiso, responsabilidad, vocación de servicio. Necesariamente no tienen que ser los mismos que tienen ustedes, pero tienen que saber cuáles son los valores bajo los cuales van a desarrollar su trabajo. En tercer elemento importante, y esto forma el trípode de presentación del agente inmobiliario, es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es la propuesta de servicios que ustedes le van a dar a un vendedor que quiera vender o a un comprador que quiera comprar. Por otro lado, es importante la capacitación. La capacitación mejora tu conocimiento, o sea, el saber. Mejora tu habilidad, el saber hacer. Y mejora tu actitud, el ser. Por eso es importante el tema de estar siempre aprendiendo cosas nuevas. Más en este mundo que nos estamos moviendo con la inteligencia artificial. Por otro lado, tienen que cuidar su comportamiento, tener un trato agradable. Acuérdense que nosotros estamos en un negocio de relaciones y no de transacciones. Negocio de relaciones significa que a mí me interesan más las necesidades que tiene la persona que la propiedad que tiene la persona. La persona es dueña de una propiedad que quiere vender y yo me relaciono con esa persona para ayudarlo a vender. Entonces, cuida tu comportamiento, tener un trato agradable, pensar en los demás, ser solidario. Acá les recomiendo un libro, Cómo generar amigos. Siempre me olvido el título del libro. ¿Cómo generar amigos e influir sobre las personas? Sí. Acá le voy a recomendar un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre... Acá les voy a recomendar un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Este libro, que no es gruesito, sino que lo pueden leer, aparte tiene una lectura fácil de realizar, sería conveniente que lo lean. Bien. Definir tu mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tiene que tener un agente inmobiliario? Dominante afectivo. ¿Por qué? Dominante porque es el que sabe cómo se realiza el proceso y afectivo porque tiene que lograr una empatía con la persona con la que se está relacionando. Es importante que hable en primera persona, yo, porque eso le va a permitir dejar en claro cuál es el compromiso que está tomando. Y eso es importante porque ustedes van a decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, y de esa manera le están dando fuerza al mensaje que ustedes están dando. Prestar atención a tu imagen. La imagen es importante porque es lo primero que se ve. No hay que ir de traje y corbata, no hay que ir con un vestido de fiesta, pero hay que estar vestido, digamos, con las normas de usos y costumbres en la zona donde está trabajando.
Construye confianza, es importantísimo. Hay un libro que les recomiendo que se llama El factor confianza de Stephen Covey, hijo, que me gustaría que lo lean, porque en ese libro da 12 conductas que generan confianza. Entonces, al construir confianza, yo lo que busco son relaciones cercanas y transparentes, escuchar a los clientes, ser auténtico, ser espontáneo. Tangibilizar el servicio. ¿Por qué tengo que tangibilizar el servicio? Porque el servicio, como todo servicio, es intangible. O sea, lo que yo ofrezco no se puede ver, no se puede tocar. Y la persona que reciba el servicio va a saber el resultado del mismo al final. Por lo tanto, yo tengo que tangibilizarlo. Una forma ideal de tangibilización es obtener recomendaciones en Google. ¿Qué significa eso? Yo lo probé y es bueno. Esa es ideal y es la mejor. Es la mejor publicidad que pueden tener y es gratuita. Pero para poder obtener ese regalo que les va a hacer el cliente, ustedes van a tener que generar un servicio que lo deleite, más allá de la satisfacción. Si no, vamos a apuntar al deleite de la persona. Bien, muéstrate visible, esto es importante. Trova de Torres, en su libro 10, El asesor inmobiliario perfecto, dice, tenés que ser una persona famosa. Yo no estaba muy de acuerdo con esa palabra, hablaba más de una persona prestigiosa, pero después de estos 2 años de estar presente en Instagram, me doy cuenta que ser famoso es importante, porque cuando sos famoso generás un vínculo con personas que no conoces y a través de ese vínculo que generás empezás a generar confianza. Y esas personas probablemente te traten como si te conocieran hace mucho tiempo. Entonces, mostrate visible. Por último, transfórmate en una persona prestigiosa. Tener prestigio es tener conocimiento y habilidad, tener vocación de servicio y ser congruente entre lo que digo y lo que hago. Rápidamente, entonces, todos estos elementos que he planteado es lo que ayudan a generar la imagen personal. Y siempre digo, la imagen es esto. Tu cara es la imagen, tu cara es tu imagen. Entonces, cuidá en todos los perfiles que tenés en internet que esté tu cara presente. En Argentina, una expresión que se utiliza que dice dar la cara, lo que significa es que me comprometo o tomo un compromiso. Eso significa dar la cara. Bien, entonces vamos al tema que nos preocupa. ¿Por qué no se logra captar lo suficiente? Y yo tengo la teoría de que no se logra captar lo suficiente porque no se dedica el tiempo que corresponde y porque no se utilizan las herramientas adecuadas. ¿Cuál debería ser el tiempo que corresponde? Entonces acá me remito a lo que dice Gary Keller en su libro The Millionaire Real Estate Agent, que dice que todos los días a la mañana debes dedicar 3 horas a la captación. Y para mí todos los días es de lunes a sábado. Y yo armé un concepto donde digo, lunes, miércoles y viernes me dedico a cultivar mi círculo de influencia, martes, jueves y sábado me dedico a cultivar el barrio. ¿Para qué? Alterno para no aburrirme siempre con las mismas cosas. Generalmente cultivar el círculo de influencia tiene que ver mucho con llamadas telefónicas, con entrevistas por Zoom, que lo puedo llegar a hacer desde un escritorio, desde la oficina, y el trabajo en el barrio significa caminarlo al barrio, andar por el barrio hablando con comerciantes, hablando con porteros, hablando con vecinos y analizando cuáles son las transformaciones que se producen en el barrio. ¿Cuáles son las herramientas adecuadas para poder llevar esto adelante? Primero, tener una base de datos. Si yo no tengo una base de datos, no sé quiénes son mis contactos, no sé quiénes son los que me conocen, por lo tanto yo no puedo hacer campañas sobre esa base de datos. En segundo lugar son las campañas de seguimiento. ¿De seguimiento de quién? De seguimiento de las personas que conozco, que son las personas que tengo en la base de datos. Hay 2 tipos de campaña que plantea Gary Keller. La campaña de 8x8 son 8 acciones en 8 semanas. Es una campaña rápida para determinar si una persona se va a convertir en contacto o no. Y la campaña de 36 toques, 3 toques por mes durante un año,
que es una campaña de largo aliento y que produce como resultado de que en la mente de cada persona se grabe mi nombre adherido a que me dedico al trabajar con los bienes raíces. Cuando no conozco a los contactos y trabajo cultivando el barrio, la campaña que se realiza, según Gary Keller, es la que se llama 12 directos, que son 12 boletines entregados en los domicilios de los vecinos una vez por mes, 12 boletines en el año. Y por último, tener las herramientas de marketing necesarias. Esas herramientas de marketing debería tener una presentación personal, donde yo hablo de cuáles son mis valores, de cuál es mi propósito, de cuál es mi propuesta de valor. Debería tener por escrito qué son lo que dicen las personas que han utilizado el servicio, cuál es una hoja de ruta para poder vender una propiedad, qué requisitos son necesarios, por qué es importante preparar la propiedad para vender. Es decir, tener una serie de herramientas que, de acuerdo a la situación que se encuentra el prospecto, a la situación de maduración, tener una serie de herramientas que me ayuden a madurar esa necesidad que tiene el prospecto de poder mudarse. Vamos a hablar de los dos métodos de captación que tiene a mano el agente inmobiliario. Uno es trabajar sobre su círculo de influencia. Es un mercado inmediato, accesible, amigable y blindado. Blindado porque es su círculo de influencia. No hay otra gente que me va a entrar en mi círculo de influencia. Sus componentes te van a generar oportunidades de negocio a la persona antes que a la gente. Te van a ayudar por quién eres y no por lo que haces. Eso es importante. Los resultados son inmediatos, suele aportar clientes, vendedores nuevos al mercado. Estás trabajando con tu entorno personal, por lo tanto eso aumenta la motivación y el compromiso como agente en la oficina en la que te encontrás trabajando. Y después ayuda al gerente a valorar al agente en sus primeras 2 semanas de trabajo. Entonces, al círculo de influencia lo que hay que hacer es pedirle ayuda. Pedirle ayuda porque vos estás iniciando un trabajo independiente como agente inmobiliario y necesitas de personas recomendadas para poder poner en marcha tu trabajo. Bien, ese círculo de influencia lo tenés que tener por escrito en algún lugar y ese lugar es la base de datos. ¿Cuántas personas tiene que haber en esa base de datos? Robin Dunbar, que es un antropólogo de la Universidad de Oxford en Inglaterra, sostiene que las organizaciones humanas se organizan en grupos de 150 personas, analizando lo que es el ejército, analizando lo que son los hospitales, analizando lo que es la conducta de las personas en las instituciones educativas. Él llega a esa conclusión. Judy Robinett, que es otra autora que escribió un libro que se llama Networking Estratégico, plantea de que uno debe lograr en su base de datos crear 3 círculos de influencia. Y esos círculos de influencia o círculos de poder los llama 5 más 50 más 100. Los 5 principales, que son tus recursos aliados y que quieren que te vaya bien. Los 50 fundamentales, que son amigos a los que recurrís para pedir ayuda. Y los 100 vitales, que con el tiempo se van a convertir en los fundamentales. Fíjense ustedes que, de nuevo, la cifra de 145 está presente. En este caso son 155, pero la cifra está en esa cantidad. Bien, la base de datos hay que clasificarla, porque evidentemente no todas las personas tienen el mismo compromiso contigo. Por lo tanto, un método de clasificación que se plantea es dividirla en grupos. En el caso que yo estoy planteando acá, estoy hablando de 3 grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A es tu esfera de poder, o sea, es la gente que quiere que te vaya bien. Son tus defensores y tus seguidores. Son las personas quizás con las que acabas de hacer negocios. Generalmente este grupo representa un 10% del total de tu base de datos. Después tenés el grupo B,
que son un grupo que te van a recomendar cuando te conozcan más o te van a recomendar cuando les enseñás cómo tiene que hacer para recomendarte. Son aquellos que te han generado negocios o te han generado referidos. Y este grupo representa entre el 20 y el 30% de la base. Y por último, está el grupo C, que es el grupo de gente que acabas de conocer o quienes todavía no estás seguro si los vas a incorporar a tu base de datos. Y este grupo representa entre el 60 y 70% de la persona. En realidad los vas a incorporar en la base de datos para poder hacerle seguimiento, pero es un grupo que vas a tener en observación. Puede ocurrir que alguien del grupo C un día te llame por teléfono y te diga, Julio, un amigo mío se tiene que mudar y te recomendé. Automáticamente lo pasás al grupo B, porque estás viendo que tiene más compromiso con el trabajo que vos realizás. Bien, Gary Keller define en su modelo de conversión de contactos en clientes 2 tipos de contactos, los contactos conocidos y los contactos desconocidos. Sobre los contactos conocidos aplica 2 sistemas, uno que llama 8x8, que son 8 acciones en 8 semanas, y otro que llama 36 toques, que son 3 toques por mes. Él dice que en el caso de esta metodología, 8x8 más 36 toques, el porcentaje de conversión que da es 12-2. O sea, cada 12 prospectos que yo mantuve contacto durante un año, 3 veces por mes, logro 2 ventas. Es bastante optimista. Vamos a ser pesimistas y vamos a considerar que no es 12-2, es 12-1. O sea, de 12 personas con las que mantuve contacto durante el año, voy a lograr una venta. Si yo quisiera a través de este método conseguir una venta por mes, debería multiplicar 12 personas que tengo que contactar por 12 meses, lo que me da 144. De nuevo, estamos en el número de 145 que dice Robin Dunbar. Y después el otro método es trabajar con clientes desconocidos. Este método es más duro porque no está el factor confianza presente y en realidad la confianza hay que construirla. Por eso les decía la importancia de que se hagan conocidos en la zona de influencia de ustedes, porque el hecho de ser conocidos lo que hace es empezar a generar confianza. Brian Buffini, en su libro Trabaja con referidos y vive la buena vida, habla de la campaña del alcalde o del intendente, como decimos nosotros. Y la campaña del alcalde es fundamentalmente mostrar tu figura a los vecinos del barrio. En Buenos Aires, en poco tiempo va a haber elecciones y si uno ya anda por la ciudad va a empezar a ver carteles de personas que son desconocidas, pero que se proponen se postulan para algún puesto de diputado o de senador o de legislador de la ciudad. Entonces, lo primero que hacen es ponen su foto y su nombre, nada más, no dice más nada. A veces está el nombre del partido que los acompaña, pero fíjense que empiezan por ahí, empiezan por poner la imagen. ¿Y para qué ponen la imagen? Para que el conocimiento de la imagen, cuando yo lo vea después dando un discurso o haciendo algún tipo de declaración, empiece a darme la sensación de que a esa persona la conozco. Y si me da la sensación de que a esa persona la conozco, empieza a producirse un proceso de generación de confianza. Por eso, el método de los 12 directos es un método más lento de obtención de ventas y Gary Keller habla que de 50 contactos que yo realizo con este método durante un año, se obtiene una venta. Fíjense qué diferencia. Acá es 50-1, en el método anterior es 12-1. O sea, el método de trabajar con contactos es 4 veces superior a trabajar con los vecinos. Por lo tanto, hagan su base de datos y reanuden todas las relaciones con las personas que conocen. Sigamos al método de trabajar con los vecinos del barrio. Hay muchas formas de trabajar con los vecinos. La primera, ya la dije, es una campaña en el barrio con 12 boletines, un boletín por mes, pero también podemos hacer otras acciones, porque la idea es, ¿cómo hago yo para conectarme? Yo tengo que conectarme. Acuérdense,
Este es un negocio de contacto, es un negocio de relaciones. Entonces, ¿cómo genero relaciones con los vecinos? Bueno, una idea sería desayunar en los bares del barrio. Cada vez que voy a un bar, y lo ideal sería ir a un día determinado, o sea, repetir ese mismo día todas las semanas. Cada vez que voy a ese bar, le voy a pedir permiso al dueño para dejar una presentación mía en cada una de las mesas, y si la relación con el dueño mejora, lo que puedo hacer es pedirle dejar una serie de volantes con mi presentación cerca de la caja para que si alguien se acerca a la caja se pueda llevar ese volante. Otro método, un problema, antes de hablar del método, un problema que hay en los barrios, por lo menos en Buenos Aires, es que prácticamente ya no existen teléfonos fijos en las casas. Al no existir teléfonos fijos, antes había un programa, en realidad el programa sigue existiendo, que permitía a través de la dirección exacta o del domicilio exacto de una vivienda, poder saber cuáles eran los teléfonos que estaban dados de alta dentro de esa vivienda. Entonces, generalmente, uno ponía la dirección de un edificio y tenía el teléfono y el nombre y apellido de todos los miembros del edificio que tenían dados de alta una línea telefónica. ¿Qué ocurrió? Ha avanzado muchísimo la telefonía celular y ya prácticamente las líneas fijas no existen o no se usan, ya son teléfonos celulares. El tema es que no hay una guía de teléfonos celulares, o las guías que hay de teléfonos celulares son muy genéricas, o sea, no están zonificadas, o si están zonificadas en zonas muy grandes y no es fácil de manejarlas. Entonces yo les voy a contar un método que es muy propicio para poder obtener esta información. ¿Cuál es el problema típico que tiene una persona que vive en un barrio, que tiene una casa o tiene un departamento y tiene una filtración de agua, que quiere pintar una pared, que quiere cambiar una estufa? Es decir, necesita de personas que sean especialistas en pintura, especialistas en plomería, especialistas en gas. Y cada vez que uno necesita un especialista, tiembla, porque en general no es gente muy formal, es gente bastante informal, hay gente que trabaja muy bien y hay gente que son no tan bien. Entonces, ¿cuál es lo que yo puedo hacer como agente inmobiliario del barrio? Generar una guía que se llame Mis vecinos recomiendan. No recomiendo yo, recomiendan mis vecinos. ¿Cómo comienzo esta guía? Busquen una persona que se dedica a hacer una actividad, por ejemplo, plomero, díganle que quieren hacer esta guía y que quieren invitarlo a él a participar. Probablemente el plomero les pregunte cuánto sale estar en la guía y ustedes le dirán, es gratuita. Entonces el plomero les dirá, sin duda, poneme. No, pero antes tenés que cumplir un requisito. Necesito que me des el nombre de 6 vecinos que te hayan contratado últimamente, porque yo les voy a preguntar a esos vecinos cómo ha sido tu trabajo y si esos vecinos te califican bien, vos estás dentro de la guía. Y probablemente me dé 6 teléfonos de vecinos. Hablo con cada vecino, el diálogo cómo va a ser. Buenas tardes, mi nombre es Julio Valente, yo le llamo de parte de Luis, el plomero, que me ha dicho que ha trabajado últimamente en su casa. Sí, trabajó en mi casa. Bueno, el llamado es para saber el comportamiento de esta persona, porque yo estoy preparando una guía de hacedores de servicios del barrio y quiero poner en esa guía las personas que están recomendadas por los vecinos. No, sin duda, es buena gente. Bueno, le repito, mi nombre es Julio Valente, yo soy el agente inmobiliario del barrio. Cualquier cosa que necesita, le voy a mandar mi teléfono a través del WhatsApp. Y seguimos en contacto porque cuando la guía esté terminada se la voy a poder enviar. Listo, nada más. Ustedes ya hicieron contacto con un vecino, el vecino saben que está haciendo una guía de prestadores de servicio y así sucesivamente van avanzando. Supónganse que ustedes consiguen 10 especialidades en el barrio. Digo 10 para hacer fácil la cuenta. Y cada uno de esos especialistas les dio 6 vecinos sobre los cuales hicieron trabajo. O sea, ustedes armaron una base de datos de 60 vecinos en el barrio. O sea, son 60 teléfonos celulares que están en una zona distribuida que es cercana al lugar donde ustedes trabajan. Otra forma de poder obtener teléfonos celulares
es haciendo una rifa en un negocio de la zona, un negocio que tenga mucha afluencia de público, puede ser una panadería, una carnicería, una verdulería, o sea, negocios de asistencia diaria, donde ustedes rifan algún producto muy llamativo, por ejemplo, una cafetera de estas modernas que hay, vamos a decir la marca, tipo Nespresso, y para poder acceder a esa cafetera tienen que llenar una ficha. El único cuidado que tienen que colocar para no infringir ninguna ley, porque hay una ley de protección de datos personales, generalmente en todos los países existe esta ley, es poner una aclaración en la base del formulario, o sea, de la ficha que tienen que llenar para depositar en la urna, donde diga, estos datos pueden llegar a utilizarse en una campaña de marketing en el futuro. Si ustedes ponen eso y el cliente lo lee y les pone el nombre de usted, el nombre de él, el teléfono, el número de documento, perfectamente esa recolección de información es válida. ¿Por qué el teléfono y el número de documento? Porque pasado un tiempo, quizá 2 meses, ustedes decidan un día hacer el sorteo, día que lo van a avisar con anticipación. Y si la persona que sale elegida, porque se saca la ficha de él, de la urna que se tiene en el lugar, no está en el momento, se lo va a llamar por teléfono. Y cuando conteste le van a decir si es fulano de tal, sí, por favor me podés dar tu número de DNI porque tu ficha fue escogida en el sorteo de la cafetera Nespresso al cual te anotaste, me da ese número de documento, es correcto, se lo ganó. Y lo que tiene que hacer es pasar a buscarlo. Por supuesto con su número de documento para probar que es él. Sí, si tiene miedo de dar el número de documento, que diga los últimos 3 nomás. Podría llegar a decir los últimos 3 dígitos. Bien, este es otro método, es otro método. Pero a mí me gusta más el de mis vecinos recomiendan porque es una necesidad real de todos los días de encontrar personas que realicen servicios en las casas y que sean personas formales y de confianza. Bien, participar en los grupos de afinidad del barrio es otra forma de lograr contactos o relaciones. Un grupo de afinidad es un colegio, un grupo, la cooperadora del colegio o el colegio en sí con las madres y padres de ese colegio. Otro grupo de afinidad es un gimnasio, un grupo de afinidad es una iglesia. Es decir, son todos lugares donde los vecinos se juntan y a través de esa población de vecinos yo puedo realizar contactos y a través de esos contactos explicar cuáles son los servicios que puedo ofrecer. Puedo realizar campañas solidarias en el barrio. Esta campaña solidaria genera 2 resultados. Por un lado, permite canalizar la solidaridad de los vecinos. En general, la gente es solidaria cuando alguien necesita algo. ¿Con quién puedo ser solidario? Con una escuela que necesite, una escuela de bajos recursos, que necesite ropa o necesite útiles escolares. Una sala de un hospital que también necesite ropa o necesite útiles escolares. Generalmente en todas las casas hay ropa que ya no se utiliza o útiles escolares que ya no se utilizan y un vecino va a estar, digamos, contento de poder colaborar con alguien y ustedes son el instrumento para lograr esa colaboración. Por supuesto que tienen que documentar todo esto para mostrarle a los vecinos que lo que prometieron que iban a hacer, lo hacen. Otra manera de poder lograr contacto con los vecinos es organizar microeventos en la oficina. ¿Por qué llamamos microeventos? Porque es organizar una actividad en la que participan un grupo chico de personas, 10, 15 personas. ¿Y sobre qué temas pueden ser? Bueno, acá en Buenos Aires ha dado resultado algo que se llamó seminario para dueños, o se llama en realidad seminario para dueños, donde se les explica a un dueño cuáles son todos los pasos para vender una propiedad. Pueden hacer lo mismo haciendo un seminario para compradores, donde se le explica cuáles son los pasos para comprar una propiedad. Puedes hacer un acuerdo con los profesionales que tienen en su oficina, por ejemplo, un abogado, para hablar de derecho de familia. Pueden hacer acuerdos con comerciantes del barrio, por ejemplo, un comerciante que tenga un pet shop o una veterinaria, hablar sobre los cuidados que hay que tener con las mascotas. Es decir, son todas acciones donde se relaciona la comunidad
con el agente inmobiliario. Y esas relaciones permiten generar transacciones en el futuro. Llamadas a dueño vende, yo la puse sobre el final porque es la parte más dura. Hay gente que la sabe hacer y consigue resultados, hay gente que no la sabe hacer y no consigue resultados. Por eso, digamos, yo dejaría esta actividad cuando ya adquieran una experiencia que les permita a ustedes hablar con un dueño vende y ofrecerle ayuda, no venderle la propiedad, ayuda. Después verán si esa ayuda se puede convertir en una autorización de venta o no. Y por último, la llamada a desconocidos, que también esto es una cuestión que tienen que saber cómo manejarla. Esto se logra comprando bases de teléfonos celulares. Como les dije antes, existen. Lo que ocurre con estas bases es que, si bien pueden ser de una zona determinada, en general son zonas muy grandes y a veces los teléfonos no pertenecen a personas que están en la zona, sino que pertenecen a otra zona. ¿Por qué mi preocupación de trabajar en una zona? Por el ahorro de tiempo. Si ustedes tienen un cliente acá, el otro a 5 kilómetros, el otro a 4 kilómetros, el otro a 3 kilómetros, están perdiendo una cantidad de tiempo en viaje que es increíble. En cambio, si tienen los clientes concentrados en un área de 1 kilómetro cuadrado, es mucho más fácil trabajar con ellos. Sigamos. Con la actividad que hicimos sobre nuestro círculo de influencia, sobre el barrio o sobre recomendaciones que hemos recibido, sigamos a una primera entrevista. Esta primera entrevista es una entrevista donde yo lo que busco es calificar al cliente. Es decir, si bien el cliente me elige a mí, yo tengo que elegir al cliente. Una cosa que es importante en esta primera entrevista, y los que lo aplican les da resultado, es hacer una carpeta de precaptación. O sea, es darle antes de la entrevista a la persona con la que se van a entrevistar un informe de cuál es la situación del mercado y un informe de cuál es la forma en que ustedes trabajan. ¿Para qué sirve esto? Primero, para diferenciarse del resto, nadie lo hace. Y en segundo lugar, para mostrarle el conocimiento que ustedes tienen del mercado y explicarles cuál es la metodología de trabajo, cuál es la hoja de ruta que hay que seguir para vender una propiedad. Si esto lo hacen antes, focalizan mejor la conversación. Bien. ¿Cuáles son los pasos de esa primera entrevista? En primer lugar, es una relación persona a persona. O sea, voy a llegar a horario, voy a ser empático con la persona, voy a buscar conversar con ella. Si me dice vamos a ver la propiedad la miramos después. Lo más importante es lo que piensa la persona. Tengo que actuar como un asesor, no como un vendedor. Es decir, no le tengo que vender nada, sino que lo tengo que asesorar en las necesidades que él tiene. Por eso acá se habla de venta consultiva. Dar información de valor al propietario, recomendaciones de cómo presentar el inmueble, explicar cuál es la situación del mercado, son todos elementos que ayudan a empezar a generar o construir confianza con el cliente de que soy una persona que entiende de qué manera comercializar su propiedad. Y acá viene la etapa de calificación. ¿Qué es lo que busco en la calificación? Busco la motivación que tiene para vender, que creo que es el elemento más importante, la urgencia que tiene para vender, y la experiencia que tiene en una actividad de venta. Porque de esa forma sé si estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo con su experiencia anterior, y el hecho de que la experiencia anterior no le haya ido bien, es decir, nosotros lo que vamos a tratar es de que la experiencia que él haga ahora sea distinta a la que ya tuvo. ¿Qué elementos voy a tener en cuenta o cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta para seleccionar? Por un lado, la comercialidad del bien, o sea, si estamos hablando de un inmueble que se puede comercializar, que está en condiciones, digamos, razonables para poder vender. Si no estuviera en condiciones razonables, quizá le aconsejaríamos al propietario que mejore la situación de ese inmueble y después volveríamos a la carga sobre la venta. Ustedes me dirán, ¿y por qué no se le plantea la venta en la condición que está? Porque generalmente para plantear una venta con un inmueble que no está en buenas condiciones, haya que bajar el precio. Y la baja de precio no le agrade al propietario. Entonces quizá es conveniente decirle, mire, mejore la situación del inmueble y después lo ponemos en venta. Entonces de esta manera no hay conflicto con el propietario.
El otro tema es con lo que dije antes, es determinar cuál es la motivación y urgencia que tiene el propietario. Si no hay motivación y urgencia, pónganse en la cabeza que no va a haber venta. Esto es fundamental. Y por último, el precio. El precio hemos hablado mucho en este Instagram y hemos discutido mucho y han opinado muchos, pero lo concreto es que no se vende nada que esté por encima de lo que es el precio de mercado. Y el precio de mercado es un precio al que se han vendido unidades similares a la que yo voy a tasar en la misma zona, en el mismo periodo de tiempo en el que yo estoy haciendo el trabajo de evaluar el valor de la propiedad. Si estos tres elementos están a favor, o sea, el propietario acepta poner un precio competitivo para la propiedad, acepta trabajar conmigo en exclusiva y acepta pagar los honorarios, voy a preparar la segunda entrevista, que no debería pasar más de 48 horas de la primera. ¿Qué hago para la segunda entrevista? Por un lado, preparo un plan de marketing y en este caso ustedes están viendo en pantalla un plan de marketing de 13 semanas. ¿Por qué 13 semanas? 13 semanas son 91 días y yo en 91 días me tendría que proponer venderlo. Tienen una primera línea donde habla de tareas a realizar y acá estamos pensando de un propietario que tiene una onda positiva, o sea, que sabe que tiene que ser flexible con respecto al precio, sabe que tiene que trabajar en exclusiva y está dispuesto a pagar los honorarios. Entonces, generalmente, el marco verde o el cuadro verde está diciendo que quizá en la semana 9, y semana 9 significa 63 días, 9 por 7 es 63, probablemente la unidad se haya vendido y a partir de ahí se empiezan los trabajos para poder hacer la transferencia de dominio a través de una escritura. En la segunda línea yo explico cuál es el contacto con el dueño. Esto es fundamental, fundamental. Una vez por semana una llamada telefónica, una vez por mes una reunión con el propietario. Muchos me dicen, pero no pasa nada. Bueno, díganle al propietario que no pasa nada. Y explíquenle por qué puede ser que no esté pasando nada. Probablemente no pase nada porque la demanda no ve como un precio atractivo el que se le ha puesto a su propiedad. Por lo tanto, tienen que corregir ese precio para poder lograr un precio justo que le permita vender. La tercera línea donde habla de acciones de marketing, ahí ya estoy pensando de un propietario que le hemos tomado una propiedad, pero esa propiedad no estaba a valor de mercado, sino que estaba por encima del valor de mercado. Generalmente decimos que hasta un 15% por encima del valor de mercado se puede tomar, a la espera que el propietario, cuando nos vea trabajar y cuando vea qué es lo que pasa a su alrededor, se dé cuenta que tiene que corregir el precio. Y hay un momento que nosotros lo llamamos entrevista crítica, que se produce en la semana 11. En la semana 11 son 77 días, prácticamente se ha cumplido las 2/3 partes del tiempo que yo me propuse para vender. Esto se da cuando el propietario no ha querido corregir el precio, a pesar de que le hemos sugerido, se mantiene en una posición firme, pero no hay visitas. Entonces yo le aviso con 15 días de anticipación que cuando venza la autorización de venta en los 90 días, no la voy a renovar. Y acá probablemente se produzca una conversación con el propietario, donde el propietario me dirá, ¿pero qué? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. El tema es que no se va a poder vender y yo lo que acostumbro es vender las propiedades que tomo para comercializarlas. Y esto se basa en un concepto que desarrolló un experto israelí que se llamaba Daniel Kahneman, falleció el año pasado, que le valió en el año 2002 el Premio Nobel de Economía. Resulta que este hombre no era economista, este hombre era psicólogo. Y la teoría que desarrolló es la teoría de aversión a la pérdida. Y él dijo, primero, ¿cuál era hasta ese momento la teoría económica, la teoría económica clásica con respecto a las decisiones? ¿Cómo tomaba decisiones una persona? La teoría clásica decía que cuando yo tengo dos opciones, elijo aquella que me da más rentabilidad. Y Kahneman dice, no es cierto. La persona tiene más miedo a perder que deseos de ganar.
Y en este caso en particular, cuando el propietario ve que el agente inmobiliario que se ha preocupado y lo ha mantenido informado una vez por semana y que ha hecho esfuerzos por lograr visitas a la propiedad, se va, puede llegar a pensar, estoy quedándome con una persona que vale frente a una alternativa de conseguir unos dólares más que no sé si los voy a conseguir. Y si esta persona que vale está renunciando a sus honorarios, probablemente es porque no se venda. Y muchas veces, en muchos casos, se da la situación que dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que vos te quedes? Bueno, lo que tenés que hacer para que yo me quede es hacerme caso. Y lo que yo te vengo diciendo es que si no corregís el precio no vas a poder vender. Y generalmente corrigen el precio y 30 días más adelante la propiedad es vendida. Bien. La siguiente línea dice análisis del resultado de la oferta. Ahí es cuando nosotros vamos a preparar el informe semanal que le vamos a dar al propietario. Vamos a hacer un informe telefónico 3 veces por mes y un informe presencial una vez por mes. Fijar los días y horarios de visita. Ustedes saben que una propiedad tiene que estar ordenada y limpia en el momento de ser visitada. Entonces lo que es conveniente es que haya un día donde la familia pueda tener ordenada la casa y tratar de llevar las visitas a ese día. Y digamos en una situación, digamos, de urgencia, donde una persona lo quiere ver por segunda vez, porque le falta aclarar algo para poder dejar una reserva, en ese caso sí romperíamos la regla y mostraríamos la casa en un día fuera de lo que ya está determinado realizar las visitas. Pero tiene que ser una segunda entrevista y tiene que haber una probabilidad alta que esa segunda entrevista me lleve al cierre de la operación. Y por último, la atención de las visitas y el manejo de las objeciones, que va a ser una de las acciones más importantes que haga el agente inmobiliario o corredor inmobiliario para poder lograr vender su propiedad. Esto es el plan de marketing en 13 semanas que yo les propongo. Sigamos. Esta es la línea de precios. Yo hablo de línea de precios y en base a esa línea de precios establecer una estrategia de precios que surge de un análisis comparativo de mercado, surge del valor que tienen las propiedades y surge de ordenar esas propiedades en base a un intervalo de precios. Ustedes en el mapa están mirando. El primero es una propiedad que se vendió. Esta zona es Caballito Norte, es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, muy cercano a lo que se llama Parque Centenario. Bien, la primera unidad se ha vendido, el precio de venta fue de $115.000, una unidad que tiene 56 metros cuadrados, eso me está dando un valor por metro cuadrado de $2.054, y después tengo la oferta que hay en el mercado. En el primer intervalo de 2101, 2101 a 2200, hay una unidad. De 2201 a 2300 hay 2 unidades, de 2301 a 2400 una unidad, de 2401 a 2500 hay una, de 2500 a 2600 hay una unidad y 2600 a 2700 2 unidades. Si yo tomo el valor medio de cada intervalo, armo lo que se llama una línea de precios. Y si multiplico ese valor medio de la línea de precios por la superficie del inmueble que yo estoy valuando, que es un inmueble que está en una ubicación determinada, que en este caso es Acoite y Franklin, y tiene 49 metros cuadrados, me da los distintos precios que puede llegar a tomar este inmueble en el mercado. El inmueble ya está publicado hace un año y está publicado en un precio de $125.000. Y si ustedes se fijan en la última línea roja, se van a dar cuenta que ese precio se encuentra un 18.6% más de lo que yo llamé precio de prueba o precio de publicación. Que ese precio de prueba o precio de publicación surge de lo que se ha vendido en esa zona en el último tiempo en similares características. Se ha vendido en $2.050, yo puse el precio de prueba en 2.150 y el precio que pretende esta persona después de un año es 2.550. Bien, esto es un tema que vamos a desarrollar en el futuro. Esto se los muestro para ver cómo yo muestro los valores, para que el propietario elija en qué lugar de esa línea de precios se quiere poner.
pero en el futuro vamos a hacer una clase especial para explicar más profundamente qué es una estrategia de precio. Sigamos adelante. Entonces, plan de marketing, donde indico las acciones para vender, muestra la calidad del corredor inmobiliario en su realización, o sea, estoy mostrando que tengo conocimiento de cómo voy a llevar este proceso adelante, y el plan de marketing va a estar supeditado a la urgencia de venta que tenga el propietario. Compromiso del corredor inmobiliario, que ese compromiso está dado por el hecho de que una vez por semana voy a llamar al propietario para explicarle cómo evoluciona su oferta de la propiedad en el mercado, y la estrategia de precios. La estrategia de precios donde yo le muestro cuáles son los precios que puede tomar su propiedad en el mercado y él elija. Y yo determine si lo voy a acompañar o no lo voy a acompañar de acuerdo a la distancia que esté ese precio con respecto a los precios vendidos en el mercado. Como les dije antes, esto lo vamos a ver quizá el próximo mes. Bien, ¿cómo cierro este proceso? Este proceso se cierra con una autorización de venta en exclusiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar en sociedad con el propietario, pero además yo tengo que hacer una inversión para vender. Y esa inversión para vender la hago si tengo la seguridad de que puedo vender. ¿Cuánto es la inversión para vender? Probablemente se gasten entre 250 y 300 dólares para sacar fotografías profesionales, para hacer un folleto de la propiedad y para lograr una publicación en un lugar atractivo dentro de los buscadores de Internet, y entre 50 y 70 dólares por mes para poder mantener esa propiedad activa dentro del mercado. Estoy dispuesto a hacer esa inversión, pero quiero hacer esa inversión teniendo al propietario como socio, no como contrincante. Y lo voy a tener como socio cuando me firme una autorización en exclusiva. Si no me firma una autorización en exclusiva, desde mi punto de vista, no vale la pena trabajar con él porque es una lotería poder lograr la venta. Como no tengo una autorización en exclusiva, no invierto para vender la propiedad. Si no invierto para vender la propiedad, va a estar en el fondo de las listas de búsqueda de los buscadores de Internet, entonces no va a ser fácil lograrlo. Con la exclusiva hay que hacer una distinción, que por eso mucha gente le tiene miedo a firmar una exclusiva, que es obtener una exclusiva por presión o obtener una exclusiva por convicción. Yo obtengo una exclusiva por presión cuando quiero la exclusiva para tener seguridad de que nadie me venda esa propiedad. O sea, mi preocupación es tener atado al propietario para que no pueda él tomar una decisión por su cuenta o que no pueda dársela a otro corredor inmobiliario para que la venda. Evidentemente, es una forma de trabajo donde mi personalidad es dominante, hostil, y es una forma de trabajo que no da buen resultado. ¿Cuál es la forma de trabajo que da buen resultado? Que se orienta hacia convencer al propietario. Cuando el propietario se siente cómodo, cuando entiende que hay un compromiso bidireccional, o sea, yo me comprometo con él y él se compromete conmigo, cuando estoy realizando acciones de marketing de atracción y cuando mi personalidad es dominante afectiva. ¿Por qué un propietario no quiere dar una exclusiva? Los clientes creen que van a perder el control porque al firmar un contrato es el corredor inmobiliario el que toma el control. Por eso hay que decirle al cliente que ellos toman las decisiones y el corredor lleva adelante el proceso. No voy a hacer nada que el propietario no quiera. Por lo tanto, él es el que va a controlar el proceso. Los clientes creen que no es conveniente dejarla en exclusiva porque se priva la posibilidad de que la vendan otros inmobiliarios. Por eso es importante hacer acuerdos de cooperación con otros inmobiliarios para que tus clientes puedan tener la máxima difusión de su oferta. O sea, si hay otro corredor inmobiliario que tiene una persona que está interesada en lo que yo estoy vendiendo, perfectamente puedo compartir con él mis honorarios y de esa forma poder vender la propiedad. Tu servicio debe ser espectacular. Yo siempre digo, tiene que ser de otra galaxia. Y no es muy difícil lograrlo. Tenés que revisar la documentación del inmueble para asegurarte que todo esté en orden. Tenés que recomendarle al propietario cómo preparar su inmueble para vender. Hay que lograr la mejor versión de su inmueble. Tenés que tomar fotografías profesionales o mandarlas a tomar, es lo ideal, de su propiedad para que se luzca en su publicación.
publicarla en los mejores medios de difusión para que todos la vean. Al publicarse va a estar disponible en una red de corredores inmobiliarios con las que colaboro y esto ayudará a una venta más rápida del bien. Cada interesado en el inmueble será acompañado con calidez, mostrándole los beneficios de habitarlo. Cada interesado se llevará un folleto del inmueble y completará una encuesta de lo que le pareció la unidad. Lo mantendrás informado semanalmente cómo evoluciona su oferta en el mercado. Una vez por mes tendrás una reunión con tu cliente para revisar si vamos por el camino correcto. Lo vas a representar en la negociación con los interesados y de esta manera vas a conseguir vender su propiedad. Consejos para la confección de la exclusiva. Buscar un nombre para el contrato que refleje lo que es un compromiso del propietario contigo y tu compromiso con el propietario. Llamarlo compromiso de calidad de servicio puede ser un nombre apropiado. No firmes contratos largos, más de 90 días, porque el cliente estará más temeroso a firmarlo. Y aparte no te garantiza nada tener un contrato largo, porque teniendo tiempo no tomarás tampoco el trabajo con energía. Un contrato por 60 días te obliga a trabajar rápido, no te dispersa. Para el cliente será más fácil firmarlo y tú harás buena letra para que te lo renueve. Y por último, y terminando, recordarles cómo organizar la agenda de trabajo. Todos los días a la mañana realizo actividades de prospección. Todos los días a la tarde realizo actividades con los clientes activos. ¿Qué son actividades de prospección? Armar la base de datos de prospectos y clientes, preparar actividades periódicas de contacto, identificar prospectos calificados que necesiten servicio. Le vamos a llamar prospecto calificado a aquella persona que se quiere mudar. A los prospectos vendedores les voy a elaborar una estrategia de precios. A los prospectos compradores les voy a explicar cuál es el servicio que ofrezco. Y todo esto, cuando lo logre, lo voy a formalizar por escrito en un acuerdo de servicios. ¿Cuál es la actividad que realizo con los clientes activos y el cliente es un vendedor? Recomendar cómo presentar su inmueble, fotos profesionales y descripciones persuasivas, folleto del inmueble y hoja de visita, acompañamiento de la visita y manejo de objeciones, información semanal al propietario, reserva, boleto de compra-venta y escritura. ¿Cuáles son las acciones que voy a realizar con un comprador? Bueno, voy a pedirle que prepare su lista de deseos, voy a explorar el mercado y elegir inmuebles, voy a visitar inmuebles con el comprador, voy a alertar al comprador de las fortalezas y debilidades del inmueble que estoy visitando, voy a negociar el precio y las condiciones de compra, la reserva, el boleto de compra-venta y la escritura. Y por último, no le echen la culpa al mercado. Hoy el mercado está a punto caramelo. Hoy el mercado está creciendo. Hemos pasado de un mercado de compradores a un mercado de vendedores. Y estas dos noticias yo las tomé de Reporte Inmobiliario, que es una agencia especializada que está en la Ciudad de Buenos Aires y analiza las situaciones del mercado. Las escrituras de la Ciudad de Buenos Aires, CABA significa Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el mejor febrero en 15 años. Las compraventas aumentaron un 94% con respecto al mismo mes del año pasado. Y en la provincia de Buenos Aires, PBA es provincia de Buenos Aires, las compraventas están para arriba, con 7.952 escrituras realizadas en la provincia de Buenos Aires. En febrero, el mes se convierte en el mejor febrero en los últimos 17 años. Por lo tanto, es la oportunidad de poder incrementar la captación y a través del incremento de la captación, incrementar las ventas. Bien, espero que esto les haya servido. Recuerden, hay que dedicarle tiempo y hay que tener un método de trabajo. El tiempo, saben que si no se lo dedican, nadie se lo puede regalar. Y el método de trabajo lo pueden encontrar en este Instagram. Cuando yo explico el plan de los 36 toques, perfectamente lo pueden aprender de ahí. Bueno. Tengo una consulta, Julio. Sí. La próxima clase abierta, ¿qué temática vamos a tocar? Bueno, la idea mía, quizá en la próxima clase abierta, sea tratar la estrategia de precios. La estrategia de precios. Esto va un poco de la mano de cómo formar o cómo saber o predecir en qué precio se podría vender el inmueble o cómo aconsejar al propietario. Correcto. Es decir, la estrategia de precios busca determinar
a cuál es el precio conveniente para poder vender un inmueble de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra el mercado. Muy bien. Bueno, Muchas gracias a todos. Nos vemos en